Muy bien, mi hermano Melcer de México. En la Amén, última hermano. clase que tuvimos, le hablé un poco sobre la 70ª semana de la profecía de Daniel. Le Amén. hablé un poco sobre las 70 semanas de años que Gabriel, el mensajero del eterno Dios, le reveló al profeta Daniel. Te comenté de que se han cumplido 69 semanas de años, 483 años, y que falta cumplir la última semana, que es la semana 70. Te había también comentado de que la Biblia nos Amén. enseña claramente de que el arrebatamiento va a ser antes de esa 70 semana, de la 70ª, de la última semana de Daniel. Y que algunos creen que el arrebatamiento va a Amén. ser a la mitad de la semana de años o casi al final. Y ahí nos quedamos. Amén, hermano. ¿Puede leer dónde estamos para dictarle un poco? Los problemas de estas diferencias son de hermenéutica que surgen de la adopción de los diferentes métodos de interpretación. Punto aparte. Amén. Nuestro estudio doctrinal, Nuestro estudio. nuestro estudio doctrinal incluye todo lo que era futuro, Amén. en el momento de haber sido escrito. En el momento de haber sido escrito. Escrito. En el momento de haber sido escrito. Amén. Punto seguido. Y es por eso Amén. por lo que esta materia en nuestra escuela bíblica y es por eso por lo que esta materia en nuestra escuela bíblica lo vamos a comenzar desde el principio. Lo vamos a Lo vamos. comenzar desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, y lo vamos a terminar con el Apocalipsis. Punto seguido. Amén. Desde el principio, Dios habló. Desde el principio, Dios habló. Punto aparte. Amén. Hay profecía en el Génesis, escribe, hay profecías en el Génesis
Amén. que Dios prometió a los patriarcas de la nación de Israel, coma, Amén. y si Dios prometió, Amén. y si Dios prometió, Dios es fiel y ha de cumplir. Amén. Punto seguido. Algunos cumplimientos aún están pendientes. Algunos cumplimientos aún están pendientes. Amén. Y en el futuro cumplirá el Señor Jehová. Ahora, lo que te Amén. quiero enseñar es de que en esta materia, hermano, de escatología, ¿te acuerdas la palabra escatologías en el griego escatos, logos, estudio de los eventos del porvenir o estudio de la historia del futuro? Amén. En esta materia de la escatología vamos a comenzar desde el Génesis y vamos a terminar en el Apocalipsis. De una manera amplia con las profecías, de lo cual nosotros vamos a enseñarte, porque desde el comienzo Dios habló. Y cuando Dios habló, en su tiempo se cumplió, pero hay profecías que Dios habló y que se van a cumplir en el futuro. Muchos dicen que estudiar escatología sería solamente estudiar lo que la iglesia está esperando ahorita, que es el arrebatamiento. No, uno debe de estudiar desde el comienzo, porque desde el comienzo hay escatología y es la manera correcta de enseñar y la manera correcta de aprender. Porque si tú vas a ser un pastor, un maestro, un predicador, tú tienes que enseñar de la manera ordenada, de la manera correcta. Desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, desde el libro del Génesis, Dios habló y desde ahí tenemos que comenzar. Amén. Amén, hermano. Con rojo ahora. RB, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Amén. Pedro 1:19. Abra comillas. Con rojo. Tenemos Amén. otro color al costado. ¿Qué colores tienes? Tengo negro, azul, verde, morado y ¿cuál es el otro? Solo. Ya. Usa el verde. Tenemos. Y al costado Verde. de tenemos, abre paréntesis y pon todos los creyentes. Eso no está en la Biblia, sino que yo te he puesto como un comentario para que entiendas.
Todos los Amén. creyentes. Cierras paréntesis y al costado con rojo. También la palabra profética más segura. También. También la Amén. palabra profética más segura. Entre paréntesis con verde. La palabra profética se refiere a Jesucristo. Se refiere a Jesucristo y su segunda venida. Cierras paréntesis. Amén. Con rojo, a la cual hacéis bien en estar atentos. A la cual hacéis. A la cual hacéis bien en estar atentos. Amén. Como una antorcha que alumbra, como una antorcha que alumbra en Amén. lugar oscuro, coma, Amén. coma, hasta que el día esclarezca, Amén. y el lucero de la mañana, y el lucero de la mañana y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Listo. Ahora, léeme el versículo bíblico, Segunda de Pedro. por favor. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos todos los creyentes también la palabra profética más segura. La palabra profética se refiere a Jesucristo y su segunda venida, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a ver. Hubieron dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol, ¿cuál era el otro? Habían dos conocidos, ¿te acuerdas cuando estudiamos un poquito el Génesis el viernes? Hablamos de dos apóstoles El conocidos apóstol Pedro dentro y el del Nuevo apóstol Pablo. Testamento. ¿Quién era el apóstol Pedro? El apóstol de los judíos, ¿Y el apóstol Pablo? de los gentiles. Correcto. El apóstol Pedro, el apóstol de los judíos. Muy bien. Y el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y ya vemos por qué bautizaba en el nombre de Jesús, porque los primeros bautizados
pues bautizaba Pedro en el nombre de aquel que ellos mismos, los judíos, habían rechazado, que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esa es una de algunas razones. Ahora, la segunda carta de Pedro, acá escribe el versículo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Pero yo he agregado con negro, usted con verde, para entender. Tenemos. ¿Quiénes tenemos? ¿Quiénes? Todos los creyentes, Perfecto. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Creyentes en qué? todos los creyentes en Cristo. Perfecto. La palabra profética más segura, escúchame bien, cuando hablamos de palabra profética, estamos hablando de escatología, porque es profecía. Dice, Amén. todos los creyentes tenemos la palabra profética, la escatología más segura. ¿Refiriéndose a qué? A Jesucristo y su segunda Refiriéndose a, venida. refiriéndose a la palabra profética de la venida de Cristo, refiriéndose a la historia del futuro en la Biblia. Está diciendo que todos los creyentes tenemos la palabra profética, la escatología más segura, la profecía más segura, que es la Biblia. Amén. Refiriéndose acá a Jesucristo y a su segunda venida, pero también abarca toda la profecía. Por lo tanto, si tenemos la Biblia como palabra profética segura, ¿usted necesita que algún hermano le dé alguna profecía en el oído? No. ¿Y por qué te digo esto? Porque las iglesias apóstatas de hoy utilizan el don de profecía. Ujú. Se acercan por atrás para decirte, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos Ujú. palabra de hombre, sino palabra de Dios revelada en su propia palabra, que es la Biblia. La revelación escrita de Dios para ti, para mí. Cuando usted empieza a escuchar a hombres, usted sale de la óptica de la Biblia, de la enseñanza central que Dios nos ha dado. Y eso ya es peligroso porque son demonios. Primera de Timoteo 4:1. Ahora dice, tenemos la palabra profética más segura, refiriéndose a Jesucristo y a su segunda venida, pero abarca todo realmente, a la cual hacéis bien, dice Pedro, en estar atentos. O sea, ¿por qué debo de estudiar para conocer la escatología, para conocer la palabra profética más segura y no ser engañados? Porque si el predicador que escuchas no conoce la escatología bíblica, te engaña. Entonces dice, para que no te engañen, estudia la palabra profética más segura. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, dice Dios, a través de la tercera persona de la Trinidad, el amado Espíritu Santo, inspirando a Pedro, dice, haces bien en estudiar escatología. Ahorita estás haciendo bien para Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este, entonces, por ejemplo, los dones que da el Señor, el don de profecía y todo lo que viene en Corintios es otro. El don de profecía existe. El profeta no existe. El apóstol no existe. Hoy en día, como lo conocemos en la Biblia, Ujú. el don de profecía existe.
Pero los tiempos son tan peligrosos. Hay un espíritu de hechicería dentro de las iglesias. No en todas, pero la mayoría. Y sobre todo pentecostales. Ujú. Este don de hechicería trae el don diabólico de falsas profecías. Por lo tanto, no vale la pena esperar algo así, porque es peligroso. Para eso estudias la Biblia, para que la Biblia es la palabra profética más segura. Quédate con la Ujú. Biblia, abraza solo la Biblia, para que no te vayas a confundir o un día una profecía diabólica te afecte tu mente y te desvíe de la verdad. Existe el don de profecía. Dios puede usar a alguien para decirte algo, pero no vale la pena por el engaño que se vive hoy en día. No lo necesitamos. Usted, hermano, conociendo la Biblia, ¿necesita que alguien le dé un don de profecía? Usted Yo creo que no. necesita, así es, necesitas que alguien te Ujú. diga algo sabiendo que la Biblia dice, por ejemplo, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Usted está buscando la verdad del Señor Jesucristo estudiando en el instituto. Usted Amén. obedeciendo, usted obedeciendo, Dios va a añadir a su vida. No necesitas que alguien te diga, Dios te va a dar más, Dios va a hacer esto, porque la Biblia lo Ujú. dice. Por lo tanto, no necesitas estar escuchando palabra de hombre, porque mayormente son demonios. Yo no puedo decir, Dios no puede usar a alguien, Dios puede usar al que quiere, porque Él es soberano. Ujú. Por eso existe don de profecía. Muchas veces ha habido palabra de Dios a través de un ser humano, un hombre de Dios, hasta ahora. Dios ha usado hermanos, avivamientos, aún como Pero G. que Ávila. pero que verdaderamente sean hombres de Dios, ¿no? Así es, gente No, no realmente. cualquiera. Pero para eso hoy valdría la pena arriesgarse a esto. Yo no lo haría. Mm. ¿Te das cuenta? Porque tengo la palabra más segura. Porque Dios puede hablar a mi alma, a mi corazón, en mis oraciones. Puede hablarle a mi Amén. esposa. Y también puede hablarle en la oración de un hombre de Dios que Dios quiera usar para mí. Pero yo sé que viene de Dios, no de la mañosería que vemos hoy en día en las iglesias. Hay muchos, ¿no? Falsos profetas que se dejan llamar. Excelente. ¿Lo tienes claro entonces? Amén. No te dejes engañar nunca, mi hermano Melcer. Porque el día que tú prestes oído, el demonio te toma tu mente. Porque tú prestaste oído. Eso hay que reprenderlo y rechazarlo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Vamos, hermano. sigamos con negro. La escatología Ujú. bíblica es poco tratado en las iglesias. La escatología bíblica es poco tratado en las iglesias. Coma. Y una de las razones, Y una de las... y una de las razones es porque es un tema de mucho estudio. Amén.
Punto aparte. Viene una pregunta. ¿Cuál es la razón del estudio? Viene una pregunta. ¿Cuál es la razón del estudio? Escribe, por Sí, favor. ¿Cuál es la razón del estudio? amén. De la doctrina de la escatología? Y cierras la pregunta. Repito, ¿cuál es la razón del estudio de la doctrina de la escatología? Cierras la pregunta. Amén. Una de las razones es Es, porque la naturaleza humana lo requiere. sí, amén. Lo requiere, punto seguido. Los seres humanos tenemos incertidumbres, punto seguido. Los seres humanos tenemos incertidumbres. Repito, los Los seres seres humanos, humanos tenemos incertidumbres en la vida, coma. Incertidumbres en la vida, coma. amén. Hay cuestionamientos que las personas se hacen. Hay cuestionamientos que las personas se hacen. Por ejemplo, dos puntos aparte. Amén. Viene una pregunta. ¿Qué pasa con mi vida después de la muerte? Amén. Cierra la pregunta y abre otra pregunta. ¿Qué pasa con la vida de mis seres queridos cuando mueren? ¿Qué pasa con la vida? Repito, ¿qué pasa con la vida de mis seres queridos cuando mueren? Cierras la segunda pregunta. Voy a volver a repetir la primera pregunta. ¿Qué pasa con mi vida después de la muerte? Voy a repetir la segunda pregunta. ¿Qué pasa con la vida de mis seres queridos cuando mueren? Amén. Tercera pregunta. ¿Cuál es el futuro de este mundo? Amén. Cierras la pregunta y abrimos otra pregunta. ¿Cuál será mi futuro en esta vida? Amén. Ahora escúchame por favor. Viene la pregunta que voy a hacerla de otro color acá porque es importante.
Déjame Ujú. ponerle acá un colorcito verde, a ver ya. Mira acá. Viene la pregunta, ¿cuál es la razón del estudio de la doctrina de la escatología? Una de las razones es porque la naturaleza humana lo requiere. Recuerda que la palabra escatología es el estudio de los eventos del porvenir. Te pregunto, ¿qué es la doctrina de la escatología? El estudio de los eventos del porvenir. Perfecto. Y acá viene una pregunta. ¿Cuál es la razón del estudio de la escatología? Una de las razones es porque la naturaleza humana lo requiere. Pero ¿cómo es eso, pastor? Todo ser humano se pregunta, ¿qué pasará o qué pasa con mi vida después de la muerte? ¿Habrá un cielo? ¿Habrá un infierno? ¿O no creo en nada? Otra pregunta que el ser humano se realiza, ¿qué pasa con la vida de mi esposa cuando muere o de mi esposo cuando muere o de mi madre cuando muere? ¿Qué pasa con la vida de mis seres queridos cuando muere? Cuando hablamos de muerte, hablamos de futuro, de eternidad. Eso es escatología. Mayormente los seres humanos se preguntan cosas así. Cuando uno va a un velorio, uno puede preguntar, ¿dónde estará el difunto? Ujú. Era borrachito, se ha ido al cielo, era buena gente, él está en el cielo. Tienen incertidumbres, muchos o todos, por la vida del futuro. ¿A ti no te gustaría saber qué va a pasar mañana? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo le va a tu esposa, a tus hijos? ¿No te gustaría saber qué va a pasar en una semana? Amén. Eso es futuro. ¿Tienes alguna necesidad de saber el mañana? ¿Tienes una clase de necesidad de saber qué va a pasar en un mes? ¿Tienes una clase de necesidad? ¿Terminaré el instituto bíblico? ¿Me graduaré? ¿Seguiré comprando mis libros? ¿Tendré todos mis libros? ¿Me usará Dios en el futuro? ¿Terminará la universidad mi hijo? ¿Irá a la universidad? ¿Le gustará la universidad o entrará de frente a trabajar? Eso es pasado, presente o futuro. Futuro. Eso es profecía bíblica, escatología. ¿Tú crees que a tu esposa, con todo el respeto, no tenga preguntas por el futuro de su hogar? Se me ha quedado paralizado. Ya regresó. ¿Escuchaste la pregunta última que te hice? No. Una pregunta. ¿Usted cree que su esposa tenga interés para saber sobre el futuro de tus hijos, de ti, de su vida, de su hogar? Amén. Entonces, todo ser humano, de cierta manera, tenemos incertidumbres, preguntas para saber de nuestra vida futura. ¿Es correcto? Amén, hermano. Yo te pregunto, ¿cuál es la razón del estudio de la escatología? Léelo ahí, Eh, abajo de la respuesta, de la pregunta. una de las razones es porque la naturaleza humana lo requiere. Nada más. Entonces,
¿Usted cree que su jefe necesite saber sobre el futuro? Amén. ¿A él no le gustaría saber si le va a ir bien en el trabajo, si va a tener más contratos? Amén. Y muchos de ellos, ¿qué hacen? Se van al horóscopo, a leer brujería. A Muchos consultar de su futuro, ellos, según. dime, A consultar su futuro, según ellos. otros se van a brujos Ajá. y a otros le ponen las peticiones en las estatuas de Guadalupe para ver si Guadalupe le concede el futuro que ellos quieren. A otros le leen la mano. Los gitanos, por ejemplo, que leen la Ajá. mano. Los gitanos también. Entonces, ¿por qué la gente hace eso? Porque tiene interés de saber sobre el futuro, tiene incertidumbres, tiene preguntas. Y nosotros podríamos aprovechar en predicar la palabra profética más segura para enseñarle a esta gente que Dios dice, no os afanéis del día de mañana, porque cada día dará su propio fin. Puedo Amén. predicarte sobre el futuro. La Biblia dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Dios dice que Dios va a bendecir tu futuro si primeramente buscas a Dios. Amén. Te das cuenta que la Biblia calma la ansiedad de la incertidumbre humana sobre el mañana. Mira, por ejemplo, las personas cuando van a un velorio se preguntan, muchos, no todos, a otros no les importa, otros ni creen en nada, pero muchos se preguntan qué va a pasar con el difunto que murió. Otros que conocen sobre la vida después de la muerte dicen, no, no era cristiano, está en el infierno. O dice, él debe estar en el cielo porque iba a una iglesia cristiana. Seguramente está con Cristo. El cristiano dice, no, pues él era hermano y él es salvo. Él se fue a una eternidad de vida. Pero todos los que piensan, todos los que opinan sobre el futuro, tienen incertidumbres sobre el futuro, sobre el mañana, sobre el porvenir. ¿Alguna pregunta? Y muchos dicen así. Y otros dicen descanse en paz, fulano de tal, que ya está Ahora, con el Señor, pero no sabemos. un idólatra, Ujú. un hombre que muere abrazado de la estatua de Guadalupe, ¿podrá descansar en paz después de esta vida? No, ¿Por qué? porque fue un idólatra. ¿Y a dónde está? Su Está alma, en el quemándose. infierno, quemándose, siendo atormentado. Entonces, ese epíteto que ponen en el mausoleo, en la piedra, en el sepulcro, Juan Pérez Molina, nació de tal año, murió tal año, descansa en paz. ¿Quién es el hombre para ordenar que un alma de una persona que rechaza a Dios va a descansar en paz? Si supiera su familia que se está achicharrando como chancho en el infierno, como chancho en la paila para hacer chicharrón, por su Ujú. pecado, por su idolatría, por su mentira, por despreciar a Jesucristo, por despreciar al Dios Espíritu, por creer en el demonio de Guadalupe, por creer en el demonio mariano, por creer en la secta diabólica de los testigos mal llamados de Jehová, que usurparon el nombre de mi Padre, pero tendrán juicio muy pronto.
aquellas sectas como los adventistas del séptimo día, aquellas religiones diabólicas como los mormones. ¿Te das cuenta? Solamente el cristianismo es lo correcto, lo verdadero. Es vida y vida en abundancia. ¿Alguna pregunta? No, hermano. Punto aparte. Amén. En la vida, en esta vida terrenal, los, color griego, antropos, los antropos, guión, hombres. Amén. Quiero explicarte, la palabra antropo es para hombre, antropos, hombres. Yo puedo decirte a ti, antropo, es una palabra griega que significa hombre. En esta vida terrenal, los antropos, refiriéndome a los hombres, con negro, tenemos incertidumbres y necesitamos esperanzas. Con negro, tenemos incertidumbres y necesitamos esperanzas. Amén. Un ratito. Punto seguido. Los Los antiguos. antiguos tuvieron también incertidumbres en esta vida. Amén. Con rojo. RB, Reina Valera, RB. Daniel capítulo 2, versículo 29. Amén. Estando tú, coma, Amén. oh rey, coma, en tu cama, Amén. coma, te vinieron pensamientos, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Repito, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Amén. Subraya lo porvenir. Amén. Al costado con verde. Amén. Esto es escatología.
Esto es escatología. Coma. Porvenir es futuro. Amén. Punto y coma, con rojo punto y coma. Amén. Y el que revela los misterios Amén. repito, y el que revela los misterios, Dios al costado, con verde. De ahí con rojo. Te mostró lo que ha de ser. Amén. Cierras el versículo. Y léeme de tu cuaderno el versículo. Daniel 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Esto es escatología, porvenir es futuro, y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. A ver, ya con lo poco que has escuchado sobre la escatología, explícame qué entiendes de este versículo. Léelo y explica lo que está ahí, lo que entiendes. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ahí nomás. ¿Qué entiendes esa parte? Eh, que el rey quería saber qué era lo que iba a pasar con él, qué le iba a Perfecto. venir. Entonces, hablamos que hay un rey. Un rey no es cualquier hombre. Un rey es el que lidera un reino. Es como hablar el presidente de Norteamérica. Hablamos que un rey está en su cama, echado. Amén. Vuelvo a decir, hay un rey en su cama. Seguramente era de noche y ahí va a dormir. Ujú. Pero este rey tenía incertidumbres por el futuro. Estaba echado en su cama y seguramente estaba pensando, ¿y ahora qué va a pasar con el reino? ¿Qué va a pasar con este pueblo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Tenía incertidumbres. Porque dice que el rey estaba en su cama y le vinieron pensamientos por saber lo que ha de porvenir, lo que ha de venir, historia del futuro. Y recuerda lo que pusimos acá. ¿Cuál es la razón del estudio de la doctrina de la escatología? Porque la naturaleza humana lo requiere, porque el ser humano tiene incertidumbre sobre su vida y sobre el futuro. Y el ejemplo bíblico está en Daniel capítulo 2, versículo 29. Había un rey que estaba en su cama cuando de repente le vino pensamientos, le vino una incertidumbre de su propia naturaleza para saber el porvenir.
Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Qué he hablado? Explícame. Que el ser humano tiene incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar, qué es lo de lo por venir, el futuro. Por ejemplo, aquí con el rey estamos viendo un ejemplo que él quería saber, se le vino el pensamiento por saber qué iba a pasar con él o las cosas que iban a suceder. Excelente. Yo te hago una pregunta. ¿Es importante que el pastor de tu congregación enseñe escatología? Amén. ¿Por qué? Porque es importante para las personas No es la respuesta. aprender y saber. No es la respuesta. ¿Por qué? Porque toda esa iglesia tiene Ajá. incertidumbres por el porvenir. Amén. Tu esposa tiene incertidumbre, usted tiene incertidumbre, el hermano de la silla del costado tiene incertidumbre, el que no tiene trabajo tiene incertidumbre si lo va a tener o no. El que está enfermo tiene la incertidumbre si Dios lo va a sanar o no, o el médico lo va a sanar o no. Las personas tienen incertidumbres por el porvenir. Están pensando si va a brotar nuevamente el COVID. Están pensando qué va a pasar con el presidente. Amén. Entonces, es importante que el pastor, que los pastores de la iglesia enseñen la escatología porque una de las razones de este estudio es que la naturaleza humana lo requiere. ¿Qué te pareció? Amén, hermano. Bien. ¿Es bíblico o no? Amén. El que estudia la escatología es bíblico o no, Amén, hermano. o es en vano. Es bíblico. Daniel 2:29 lo dice. Eh, Sigue leyendo el versículo. Pensamientos por venir. Esto es escatología, por venir es futuro. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. Ok, escúchame bien. Ya te voy a explicar la otra semana ese versículo. Ahí nos vamos a quedar. Pero mira, hay un deseo en la naturaleza humana de todo ser humano, de todos los creyentes del porvenir. Y dice acá, y el que revela los misterios. ¿Quién revela los misterios? Dios. Te mostró lo que ha de ser. Entonces, toda persona leyendo la Biblia va a tener respuesta a sus incertidumbres del futuro. Tu hijo Amén. dice, papá, iré a la universidad. La Biblia no dice, David va a ir a la Universidad Estatal de México. No dice nada de eso. Pero la Biblia dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces, hijo David, empieza a orarle al Señor, empieza a buscar a Dios y pídele en tus oraciones ir a la universidad. ¿Por qué? Porque primeramente busca a Dios y todo vendrá por añadidura. Tú buscas a Dios, santificas tu vida obedeciendo la palabra de Dios y Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Para acabar, ese rey es Nabucodonosor. Y el profeta que Ujú. Dios usó para hablarle a Nabucodonosor esas incertidumbres fue Daniel. Por eso Daniel Amén. dice, Daniel habla con el rey, le dice, oh rey, estando tú echado en tu cama, te vinieron pensamientos por el porvenir, pero el Dios que conoce todo me ha revelado para informártelo a ti. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? Amén, hermano. No, hermano. Muy bien, mi estimado hermano.
Página 12 al final. Página 12. Amén, hermano. Entonces, mi estimado hermano, hemos terminado la clase. Amén. Ya para que descanses. Sí, hermano. ¿Qué te pareció? Muy bien, hermano. Muy interesante. Ya vas Muy bien entrando. explicado. Amén. Gloria a Dios. Ya vas entrando a la profecía. Y ahora te Ujú, voy a enseñar algo. Estas iglesias falsas que dan profecía diabólica, falsas, la gente está con el oído así para ver qué le dicen. ¿Por qué? Porque tienen incertidumbres del futuro y necesitan que los brujos que se pasan como predicadores o como falsos, que son falsos pastores, pero son brujos espiritualmente hablando, adivinos, le hablen a esta gente porque tienen incertidumbre por saber sobre el mañana. Pero dice la Biblia, a través del apóstol de los judíos, todos los creyentes tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos que estos adivinos nos hablen. Necesitamos estudiar la Biblia, que es suficiente para ti y para mí. Amén. ¿Me escuchaste? No, no lo escuché bien. Escúchame. Mira, en las iglesias falsas, los falsos profetas, las profecías diabólicas, las mentiras, que en muchas iglesias empiezan a hablar a las personas que están ahí, es porque esas personas tienen Ujú, incertidumbres sobre el futuro de sus vidas y necesitan que un adivino, un brujo disfrazado de pastor o de predicador le diga cosas, mentiras, para que ellos crean que eso va a pasar mañana o después. ujú. Pero Pedro dice, el apóstol de los judíos, todos los creyentes tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. No necesitamos que esta gente nos diga algo. Amén. Amén, hermano. ¿Está claro? Amén, hermano. Oremos para que descanses. Amén. Amado Dios mío, amado Padre bueno, esta noche en el nombre glorioso del Señor Jesús, Padre, la gloria es para ti. gracias, Señor. Señor Gracias por el poder de tu Espíritu Santo por tu tiempo. y de tu palabra. Este es un avivamiento verdadero, porque tu palabra es la verdad y tu amado Espíritu Santo nos guía hacia esa verdad. Te honramos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi hermano.